increíblemente una de las enfermedades más comunes también a nivel mundial, aunque la gente o lo pase desapercibido o no lo diagnostique a tiempo, o lastimosamente, como pasa a menudo en nuestro país, se diagnostica usualmente cuando ya el pie está negro, o el paciente llega con el dedito negro, con el dedo chiquito del pie negro, o con mucho dolor, y ya no se le puede dar el tratamiento que se debe de darle, sino lastimosamente se amputa en muchas ocasiones. Ya en la privada obviamente sí llegan y se les puede hacer todas las maravillas que se les puede hacer, pero en el Santo Tomás usualmente, por eso es que llegan ya a un nivel en donde se amputan ya la extremidad, o ya sea el cortejo o lo que sea. Entonces, esta enfermedad usualmente, como les dije, que es una de las enfermedades más comunes, yo creo que va de la mano, tan importante como un infarto agudo del miocardio, tan importante también como un SB. Y lo más común de todas estas tres es que los tres comparten la misma fisiopatología. Si ustedes me preguntan cómo se define la enfermedad arterial periférica, yo les puedo decir, en una sola definición le puedo sacar la fisiopatología, le puedo sacar el diagnóstico etiológico y el diagnóstico anatomopatológico. Lo pueden escribir porque eso nota en la diapositiva. Pero si yo les digo qué es enfermedad arterial periférica, se define como una afección ateroesclerótica, ya que afección ateroesclerótica que comúnmente afecta las extremidades, principalmente a las de miembros inferiores, en el cual hay una estrechez o reducción de la luz arterial, lo cual va a provocar una isquemia. Con esa definición, y la pueden leer justo como si yo se las dije, pueden sacar el diagnóstico etiológico, porque es una afección ateroesclerótica, ya se sabe que es ateroesclerosis la causa etiológica. El diagnóstico anatomopatológico usualmente ocurre solamente en las extremidades, ya principalmente en las extremidades inferiores. Y ¿qué fue lo otro que les dije? No, la otra, que era anatomopatológico, etiológico y fisiológico, exactamente, esas tres. Y al final, ¿qué es lo que va a causar? Una isquemia. Entonces, han habido varias guías a través del tiempo. Las guías de la enfermedad arterial periférica usualmente se renuevan cada 5 años. La última fue el año pasado, en 2024. Estas guías, como toda la guía, las guías se hacen diferentes asociaciones a nivel mundial, ya sea la Asociación de Cardiología, las diferentes asociaciones, ellos que se ponen en un consenso y crean guías. Las guías no son como un dictador, como que tienes que hacer esto, son solamente recomendaciones. Ya al final del día, ustedes van a ver en su práctica médica que lo que vale la pena o lo que van a hacer es sí, guiarse de las guías, valga la redundancia, pero al final del día ustedes van a crear su propio criterio en cuanto al tratamiento de las enfermedades. Entonces, estas guías es que se unieron varias asociaciones a través del tiempo, asociaciones de todas las especialidades en la que engloba la misma patología: cardiólogos, cirujanos vasculares, cirujanos cardiovasculares, radiólogos intervencionistas, biólogos, angiólogos. Todos se unieron y llegaron como a un consenso de recomendaciones acerca del diagnóstico, el manejo, el tratamiento de la enfermedad. Entonces, estas guías... ¿tú metes ahí? No. Estas guías se crearon, son recomendaciones más que todo, en donde las recomendaciones van en grados de fuerza. Entonces, la clase 1 va de clase 1 hasta la clase 3. La clase 1 significa que la recomendación es benéfica para el paciente. En cuanto a la clase 2, significa que es útil para el paciente. Ojo, escuchen lo que les estoy diciendo. Clase 1 es una recomendación en donde tal tratamiento o tal recomendación es beneficiosa para el tratamiento del paciente. Clase 2A es útil. No necesariamente es beneficiosa, es útil para el manejo del paciente. Clase 2B se puede considerar cierta recomendación para el paciente, y la clase 3 definitivamente es dañina
para el paciente. Y estas recomendaciones, obviamente uno dice, chuzo, pero ¿de dónde sacaron esto? O sea, si yo recomiendo que la aspirina se debe usar en infarto agudo de miocardio, y es una recomendación 1, que de hecho es una recomendación 1 porque significa que la aspirina es benéfica para el paciente, ¿dónde está apoyada esta evidencia? Entonces por eso se crearon los niveles de evidencia, en donde es la parte de abajo, en donde el nivel A significa que esa recomendación se respaldó de múltiples estudios clínicos aleatorizados. O sea, agarraron múltiples estudios y eso es lo que apoya a que esa recomendación tenga esa evidencia. Nivel B significa que es respaldado solamente de un estudio clínico aleatorizado, y el nivel C no tiene ningún estudio clínico aleatorizado, pero tiene un consenso de autores, experiencia de casos clínicos, y es como el nivel de evidencia más leve. Entonces básicamente esto es esto. Estas son las recomendaciones de las guías del 2016, las guías del 2017, pero para cuando el examen le pregunten, porque creo que viene, qué significan las recomendaciones, qué significa una recomendación 1A, 1B, 2B, ya ustedes no estén tan perdidos en esa parte. Entonces la definición se las dije en la introducción, ¿ya? Es una afección aterosclerótica que afecta a los miembros inferiores, las extremidades, principalmente los miembros inferiores, que causa una estrechez en la luz de la arteria, y esta entonces va a provocar que la extremidad o el segmento donde la arteria va a irrigar se isquemice. La epidemiología, han habido varios estudios a través del tiempo. El estudio, yo creo que el más apoyado es el último, el que dice Partner 5. Es un estudio que agarró como una población etaria de mayores de 70 años que tuvieran un factor de riesgo en común. ¿Cuáles fueron los principales factores de riesgo que agarró este estudio? La diabetes y la tabaquismo, que, by the way, es 2 de los 3 principales factores de riesgo para esta enfermedad, acompañado con la hipertensión arterial. Entonces, en este estudio se vieron que ante este grupo etario, o sea, los mayores de 70 años, que están acompañados de diabetes y también de tabaquismo, la prevalencia de la enfermedad era 1 a 3 pacientes. O sea, de cada 3 pacientes que tuvieran ese grupo etario y esos 2 factores de riesgo, uno de ellos va a desarrollar la enfermedad, o sea que es bastante común. En esta tabla entonces hay otro estudio en donde vieron, es el estudio de Rotterdam, que ellos usaron el índice tobillo-brazo menor a 0.9, y en el otro estudio, que es el de San Diego, usaron unas pruebas no invasivas para diagnosticar la enfermedad arterial periférica, y los 2 estudios, si ustedes ven, tienen algo en común, sobre todo el estudio de Rotterdam, que utilizó el índice tobillo-brazo. Para el que no sabe, el índice tobillo-brazo es el método diagnóstico de la enfermedad, en donde, bueno, ya después se lo voy a explicar. Y ellos vieron que a los pacientes que se les desarrollaba el índice tobillo-brazo después de los 75 años, había un aumento en la incidencia de la enfermedad. Eso quiere decir que es una enfermedad que comúnmente se desarrolla después de los 70 años. Dentro de su grupo étnico, aquí vemos en otro estudio, que fue el de San Diego Population Study, el grupo étnico de los negros son más predispuestos a la enfermedad. Este es otro estudio que lo que evaluaban era comparando el metabolismo de la glucosa y qué tenía que ver su asociación con la enfermedad arterial periférica, y ellos vieron que solamente en cuanto a la prevalencia de enfermedad, si uno tiene niveles de tolerancia de la glucosa normales, uno ya tiene la prevalencia, y obviamente el grupo etario y los factores de riesgo que tiene, 12.5% solamente tiene la prevalencia de la enfermedad. Si tienes una alteración en la tolerancia de la glucosa, ya tienes un 19.9% de prevalencia, y los diabéticos obviamente tienen mucho más, 22.4%. Eso quiere decir que la diabetes como factor único de riesgo obviamente es un indicador alto, un mayor indicador. Este es otro estudio que usaron el PCR como predictor también de la incidencia de la enfermedad arterial periférica, y vieron que
si los pacientes que tienen ya enfermedad arterial periférica, con el PCR en punto 1, pacientes que ya tienen la enfermedad arterial periférica y empiezan a crear síntomas, ya sea como claudicación intermitente, la PCR aumenta a punto 13, y ya pacientes que tienen la enfermedad ya instaurada se vieron que tenía un PCR en 0.17. Esto quiere decir que el PCR es un marcador de inflamación. Inflamación, causa de aterosclerosis, o sea, por causa común. Entonces ya sabemos que es un marcador de inflamación, y obviamente aquí se evidencia que tiene que ver entonces con la aterosclerosis, ¿no? Factores de riesgo, aquí los vemos también. Tabaquismo como principal factor de riesgo. Le sigue la diabetes, hipertensión, como dije al comienzo de la charla, y le siguen dos menos, pero no importantes, que son la hipercolesterolemia, la hiperhomocistinemia, y como ya les mencioné, por el marcador de inflamación, que es la PCR. Esto no lo dije. Aquí solamente una gráfica que explica la supervivencia a largo plazo de los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica. Pacientes normales, ya se sabe que después de cierto año, a partir de los ciertos años, va disminuyendo ya su supervivencia, pero ya los pacientes que van creando una enfermedad arterial periférica, mire lo drástico que cae la supervivencia solamente por tener enfermedad arterial periférica asintomática. O sea, ¿cuántos no andarán por ahí ya con las arterias calcificadas, tapadas, que no saben que su supervivencia ya va en caída? Ahora los sintomáticos mucho más, y los que tienen enfermedad sintomática severa, cae la supervivencia mucho más. Esto es lo mismo, y bueno, vamos más que todo a la presentación clínica para no hacer esto un poquito más extenso. Ya vemos que dependiendo de la aterogénesis, bueno, ya saben que va creando la placa, se va creando la placa, van desarrollando síntomas. Cuando uno inicia con síntomas, y uno dice, ok, síndrome, uno le hace el Doppler, uno le hace el índice tobillo-brazo, ya, pero cuando en sí uno empieza a crear los síntomas en base a la fisiopatología, cuando ya lo suficientemente, la luz del vaso esté lo suficientemente ocluida para generar ¿qué tipo de síntoma? ¿Cuál es el principal síntoma? Claudicación intermitente. La claudicación intermitente va de la mano, si yo les digo que si es semejante a la misma fisiopatología de la extremidad con el corazón, va de la mano de una. ¿Qué sería la claudicación intermitente en el corazón si es la misma fisiopatología? Una angina de pecho. Exacto, es la misma cosa. Si ustedes me dicen qué es claudicación intermitente, es una angina de las extremidades, más que todas las extremidades inferiores. Solamente que si está en reposo, obviamente no te va a dar angina si el corazón está detenido, ¿no? Te da angina porque el corazón late mucho más rápido, porque el paciente está con taquicardia y aumenta su esfuerzo miocárdico, ¿no? En las extremidades es la misma fisiopatología. Si caminas cierto tiempo o si ejercitas más la extremidad, va a crear más demanda de oxígeno, y por lo tanto entonces empieza a infartarse. ¿Y de dónde vino ese término, claudicación intermitente? Bueno, vino del latín claudicatio, que significa cojear, y lo asociaron con un emperador que se llama Claudius, que él dice que cada vez que daban sus caminatas semanales empezaban a cojear por allí. No sé si tenía enfermedad arterial periférica, lo más probable es que sí, lo más probable es que tenía una radiculopatía o simplemente se había golpeado el pie, no sé, pero de ahí viene simplemente el término, ¿no? ¿Y qué es claudicación intermitente? Es simplemente dolor o fatiga luego de ejercitar los miembros inferiores, ¿no? Y como les acabo de decir, es como una angina, pero de miembros inferiores. Entonces, esto está aquí. Un hombre rico jubilado tiene claudicación cuando camina más de 15 cuadras. ¿Ya? ¿Por qué no tiene claudicación si caminara menos de 15 cuadras? O sea, ¿por qué a las 15 cuadras? Y esto tiene que ver con, no sé si lo dice ahí, pero este es un término un poco famoso que usamos para explicar que no necesariamente, o sea,
uno puede tener la enfermedad, pero no usas los músculos hasta lo suficientemente para poder darte cuenta que tienes una claudicación, ¿ya? Entonces, un hombre rico y jubilado no usa mucho sus extremidades, ¿ya? Porque tiene plata para moverte en taxi, no es un paciente de 70 años que tiene que usar el metro todos los días, que tiene que ir al mercado todos los días, que no tiene plata por usar un taxi, ¿ya? Te mantiene chofer, está jubilado, ¿ya? Entonces, puede ser que, por eso es que nunca ha desarrollado los síntomas hasta que va a caminar por primera vez 15 cuadras. Esto es más de lo mismo que les dije. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, un cartero de 56 años de edad describe dolor severo en la pantorrilla derecha cuando camina 2 o 3 cuadras. Ese sí lo creo que va a caminar 2 a 3 cuadras. El dolor se alivia cuando descansa 10 a 15 minutos, pero no se repite si vuelve a caminar la misma distancia. Pero se repite, perdón, cuando vuelve a caminar la misma distancia. No puede hacer su trabajo de esta manera, aún no califica para la jubilación, por lo que está ansioso por resolver este problema, y él no fuma. ¿Qué le recomendarían a este paciente? ¿Un Doppler? Sí, eso es lo que todos los médicos le mandan, Doppler. Pero ¿qué más le recomendarían a este paciente? ¿Creen que tiene enfermedad arterial periférica o puede tener algo más? ¿Qué puede tener? Puede tener todo lo demás. O sea, créeme que uno de médico general no va a pensar de una vez y que, está isquémico, tiene la placa, tiene claudicación intermitente. No, ellos van a pensar que le duelen los músculos de tanto caminar, que tiene una radiculopatía, que tiene una hernia. Es el primer diagnóstico. Entonces, la verdad es que es una enfermedad compleja, porque si ustedes no se saben bien la clínica del paciente, le van a mandar Doppler a todas las personas o a todo viejito que tiene mayor de 70 años, que tiene el programa de 100 a los 70, va a hacerse un Doppler en la privada, porque le van a dar la cita en el seguro para 2 años, ya. Cuando la pobre señora lo único que tenía era una radiculopatía que se podía mejorar con una gabapentina o algo así, ya. Y ella preocupada, y lo peor del caso es que cuando regresa a otro médico le dice, no, es que un médico me dijo que yo tenía enfermedad arterial periférica. Entonces de ahí se va. Y me ponen en los antecedentes, enfermedad arterial periférica, nunca tuvo eso. Lo más probable es que siempre solamente tuvo una enfermedad, una radiculopatía. Entonces, ustedes ven que dentro de esta enfermedad el 50% va a estar asintomático. El 33% de estos pacientes van a tener dolor atípico en los miembros inferiores. Y aquí en este dolor atípico es donde uno puede clasificarlo dentro del diagnóstico diferencial. Ya para sacarlo, solamente el 15% de estos pacientes van a desarrollar claudicación intermitente. Y eso depende de muchos factores, ya el estilo de vida del paciente y el grado de la enfermedad, que es lo principal, ya. Y de esos, el 1 al 2% van a presentar una isquemia crítica que ya necesite manejo quirúrgico en el hospital. Y aquí vemos entonces todos esos pacientes. Dentro del diagnóstico diferencial siempre tienen que hacer lo mismo, ¿no? Claudicación intermitente versus pseudoclaudicación. ¿Qué es pseudoclaudicación? Bueno, presenta lo mismo que la claudicación intermitente, el dolor, los calambres, la fatiga, pero eso va sumado a ardor, sensación de quemazón, adormecimiento de las piernas. ¿Cuál es la localización? La misma. Precisamente es la misma, o sea, miembros inferiores puede ir desde la área glútea, muslos, hasta abajo, hasta el pie. Lo único que va a variar en esa parte, y es donde ustedes tienen que hacer el diagnóstico, es que si el paciente está caminando, le da dolor la claudicación, apenas él está en reposo, se le va completamente el dolor, ¿ya? Si usted me dice, si el paciente les llega y les dice, vengo caminando, voy en el metro, ¿ya? Y de ahí tengo que agarrar 15 minutos caminando a mi casa, pero cuando llego al minuto 10, ya subiendo la loma, ahí me entra un dolor en la pantorrilla, fuerte, ya, me tengo que sentar, y el dolor se me va como en media hora. ¿Usted cree que eso es claudicación? Puede ser, puede ser, no sé. Depende de si es buena historiadora, pero usualmente eso es una de las características. Apenas el paciente entra en reposo, el dolor se desaparece.
como diagnóstico diferencial de dolor en los miembros inferiores, lo mismo que le acabo de decir. Radiculopatía incluye un montón de cosas: estenosis del canal medular, neuropatía periférica, hernias discales, osteoartrosis en el ámbito de ortopedia, claudicación venosa, porque también puede ser que tenga una enfermedad venosa, o puede ser que tenga una enfermedad mixta también, uno no sabe. Un quiste de Baker sincomático. ¿Saben qué es un quiste de Baker? Sí. Ya les he explicado eso en ortopedia. ¿Ya dieron ortopedia? No. Ya saben. Okay. Un síndrome comportamental crónico, o inclusive hay otro síndrome que se llama síndrome de Restless Leg Syndrome, que solamente esto es otro caso. Dice: un paciente te consulta porque no puede dormir. Al preguntar, resulta que tiene dolor en la pantorrilla derecha, lo que le impide conciliar el sueño. Relata que el dolor desaparece si se sienta al lado de la cama y cuelga la pierna. Su esposa agrega que lo ha visto hacer eso y se ha dado cuenta de que la pierna estaba muy pálida cuando estaba acostado, se vuelve un color púrpura oscuro varios minutos después de sentarse. En el examen físico, la piel de esa pierna está brillante, no tiene vello y no tiene pulsos periféricos palpables. ¿Tiene o no tiene enfermedad arterial periférica? Definitivamente no. ¿Y por qué cuando se sienta mejora el dolor? ¿Quién me puede decir? ¿Qué se le ocurre? Porque mejora, la gravedad mejora el flujo sanguíneo, a que lo tengas a nivel cuando está acostado. Precisamente por eso. Ya este paciente, si tiene enfermedad, si tiene el dolor en reposo, este paciente ya tiene enfermedad severa. Lo más probable es que si uno le hace un índice tobillo-brazo después en la consulta, le salga mucho por menor a 0.9, que es el corte que ustedes tienen que saber. Ya después, cuando estén por ahí en el hospital o algo así, que no, que tiene 0.5, no, que tiene 0.4, menor de 0.4 ya es enfermedad severa. Lo pueden apuntar por ahí por si le hacen la pregunta, pero para diagnosticar la enfermedad arterial periférica es menor de 0.9. Entonces, isquemia se refiere a la inadecuada entrega del oxígeno a los tejidos y a la acumulación de productos metabólicos que pueden directamente o a través de intermediarios alterar la función celular. Ya ustedes saben, ya si aumentas la demanda de oxígeno en tal músculo, obviamente se va a fatigar y ahí es donde va a generar el dolor. ¿Quién sabe cuánta oxígeno entrega la hemoglobina? Pregunta dura. ¿Cuánto oxígeno entrega una hemoglobina? 4. ¿Por qué? ¿Cuántos grupos hemo tiene la hemoglobina? 4. ¿Y cuántas moléculas de oxígeno le caben a cada grupo hemo? 1. Exacto. O sea, cada molécula no importa si aumentas la demanda, porque obviamente vas a aumentar la demanda de entrega de oxígeno si usas más el músculo, ¿ya? Pero cada hemoglobina entrega 4 moléculas de oxígeno. Datos extra. Cuando las arterias se obstruyen parcial o totalmente, los tejidos que son irrigados por estos vasos sufren isquemia. Los cambios que se producen a este nivel son los que van a definir el grado de daño que ocurre o si este es reversible o no. Y claro, ya si tienes un paciente en isquemia, ya sea la isquemia aguda, que es la que más nos importa, el paciente llega al cuarto de urgencias con dolor intenso de inicio súbito. Nunca había tenido un dolor igual. Ya, la pierna se le puso fría a nivel distal y tras eso no se le sienten pulsos cuando llega al cuarto de urgencia, ya. Pero se dio cuenta del inicio del dolor como a las 3 de la mañana, se aguantó su dolor, se tomó todos los enantium, acetaminofén. Después, cuando abrió el metro a las 5 de la mañana, se fue, llegó a Santo Tomás, de ahí esperó que lo atendieran y el cirujano vascular lo evaluó como a las 9 de la noche. ¿Cuántas horas pasaron? Más de 6. Como 1000 horas. ¿Ya? ¿Ustedes creen que cuánto tiene que pasar la extremidad en isquemia para poder saber si es irreversible o no? Son 6 horas. ¿Ya? ¿Y de qué depende la reversibilidad de la isquemia? Depende de cuánto tiempo
el músculo estuvo en isquemia y pase de isquemia ya a necrosis. Y una vez que está en necrosis el músculo, lo que se muere no puede revivir, obviamente. Entonces son 6 horas. ¿Ya? Entonces, como les acabo de decir el ejemplo, la isquemia puede ser aguda o crónica, dependiendo de cuánto al tiempo. ¿Ya? Y precisamente en isquemia aguda ya les expliqué la isquemia crónica, ¿no? Es un dolor usualmente en reposo. Cuando es en reposo es que ya la enfermedad está avanzada y puede estar acompañado de gangrena, ya sea gangrenas o de todo el pie o de solamente cortejos, o puede desarrollarse también como una úlcera distal que no mejora con tratamiento de curaciones, ¿ya? Pero cuando uno tiene enfermedad, una isquemia aguda, usualmente usan una mnemotecnia que son las 5 P, que está escrita en inglés, que es dolor, pérdida del pulso, palidez, parestesia o parálisis. Y le agregan a veces una sexta P que dice polar, me imagino que es por el gradiente de temperatura de que la extremidad se pone fría. ¿Ya? Si tienen estos, si ustedes llegan llegan a la cuarta urgencia a un paciente que tiene la misma historia del que le dije del que se metió el metro a las 5 de la mañana, y ustedes lo evalúan y no tiene pulso, tiene extremidad fría en comparación con la otra, ¿ya? O a veces no en comparación a la otra, a veces hasta en comparación con la misma extremidad. Tú le tocas abajo, está fría, como hielo, pero le tocas encima de la rodilla y está caliente, ¿ya? Y hablando de eso, ¿qué se les ocurre? ¿Qué está pasando ahí? ¿Dónde está? ¿A qué nivel está la obstrucción? Si debajo de la rodilla, en la poplitea, exactamente. Ya, para que vean que a veces no es a nivel distal o a veces no es acá arriba, que tiene toda la extremidad fría. Entonces, dentro de la etiología de úlceras venosas, de úlceras de miembros inferiores, hay un montón de patologías, ya desde causas venosas, arteriales, enfermedades que van a afectar la microcirculación, y ahí es donde generan las úlceras, como la diabetes, la vasculitis, las enfermedades del colágeno, y bueno, es un montón de diagnósticos diferenciales. Y lo común, y por el ámbito de estas dos clases que vamos a dar el día de hoy, cómo diferencian las úlceras venosas de las úlceras arteriales. Eso tiene unas características que ya después, bueno, la buscan con calma porque no sale dictaminada específicamente, pero usualmente las arteriales son a nivel distal, ¿ya? Son a nivel distal, interdigitales, en el talón también, y las úlceras venosas usualmente son en el área de la polaina. ¿Saben cuál es el área de la polaina? Como ahí donde llega la media, aquí. Entonces, ¿cuál de ustedes creen que es una úlcera venosa? ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿Por qué? Porque tiene okay. O porque no está tan distal como la de arriba, ¿no? También. Esto lo podemos pasar. Dentro del examen físico, cuando lleguen a evaluar a un paciente, siempre hay algo. El examen físico tiene que ser en orden, ¿no? Entonces le van a tomar los signos vitales. ¿Qué es lo que hacen? Le toman la presión arterial bilateral, siempre bilateral. Ya palpan el abdomen. ¿Por qué? Porque puede haber que una de las causas de la isquemia que está teniendo el paciente en miembros inferiores sea debido a la aorta. Puede pasar desde acá arriba. Entonces puede que tenga un aneurisma de aorta. Y usualmente, ¿qué ustedes creen si uno tiene un aneurisma grande en el abdomen? ¿Cuál es qué van a encontrar en el examen físico cuando le palpan el abdomen? Una masa pulsátil, exactamente. Está afiladísimo. Cuando lo auscultan en la extremidad inferior, vamos a decir, porque nadie ausculta las piernas. En el examen físico, ¿alguna vez han auscultado las piernas? Yo nunca había auscultado las piernas, ¿verdad? ¿Por qué se hace? Ya. Pero de la nada le dice un médico, dice que, hey, auscúltale la pierna. ¿Y ustedes van a dónde? ¿A qué sección? ¿Se van abajo? Al área, ok. Van al área poplitea. ¿Y qué ocultan ahí? De la nada hay un soplo. ¿En qué piensan? Puede tener un aneurisma. Una fístula. ¿Fístula de qué tipo? Arteriovenosa. Usualmente sí. Eso es lo que se busca, ¿no?
una fístula arteriovenosa en la ocultación, que puede ser la razón por la que no le está llegando circulación a miembros inferiores, ¿ya? Y puede ser también, obviamente, una causa de claudicación intermitente. O sea, ahí es donde ven que la claudicación intermitente quizás no es patognomónica de la enfermedad arterial periférica, sino que puede tener otras patologías asociadas. Y obviamente examinar los pulsos, siempre es importante examinar los pulsos, y todos, radial, carotidio, todos los que se puedan mejorar, ¿no? Femoral, popliteo. Ya el pulso, tiene pulso distal, porque nada más le palparon el pedio. ¿Y qué pasó con el tibial posterior? ¿Saben dónde se palpa el pulso tibial posterior? ¿Quién me dice? ¿Lateral o medial? Dice acá el compañero que es en el área malleolar del pie. Pero lateral o medial. ¿Por dónde pasa la arteria tibial posterior? Medial. ¿Quién dice medial? ¿Quién dice lateral? Es la medial. Es en la medial. Es en la medial. Ah, y obviamente entonces cuando van a categorizar los pulsos, los van a definir del 0 al 3. 0, no siento pulso. Y eso es subjetivo, ¿ya? Que tú no sientas pulso, no vayas a decir que chuzo, pero yo le veo que él tiene la pierna rosada. Cuando le hago el llenado capilar en el hallux, se llena rojito de una vez, está rosadito, pero no le siento el pulso. Le voy a poner un 3, le voy a poner un 2. Ese man tiene que tener pulso. Y cuando van a hacer la arteriografía no le llegaba nada a esa arteria, ¿ya? Y eso se debe porque hay circulación colateral en la extremidad, ¿no? Que le llegue sangre al pie no quiere decir que los pulsos estén completos en esa rama de la arteria, ¿no? Entonces siempre, eso es subjetivo. Si no sienten pulso, sean sinceros. No les sentí pulso, ponle 0. Si lo sintieron disminuido, 1. Normales, 2. Y si está muy fuerte, como pasa en el caso del aneurisma de aorta, ponle 3. Esto es lo mismo. Esto se lo voy a resumir porque son como 7 diapositivas en esta imagen. ¿Cómo toman el índice tobillo braquial? Usualmente agarran un manguito, se lo ponen en el área donde le toman la presión arterial en la parte de arriba, igual como siempre, en el brazo, y otro que vaya en el área de la pantorrilla. Le toman la presión allí. Si es uno digital sería mucho mejor para que sea exactamente el valor, porque lo que van a agarrar ahí es la presión sistólica de cada una de las dos. La presión sistólica, y son de las 4 extremidades, porque van a sacar un índice tobillo braquial del lado derecho y un índice tobillo braquial del lado izquierdo, porque igual la pierna izquierda no es la misma que la derecha, ¿ya? Entonces ahí lo que van a hacer es, le toman la presión sistólica de cada una de las dos y van a dividir la del tobillo arriba y la del antebrazo abajo, tobillo braquial, por eso se llama. Si el valor le da menor de 0.9, ahí uno tiene que sospechar que el paciente tiene una enfermedad arterial periférica. Lo normal es que te dé 1 arriba de 1, ¿ya? Y precisamente eso es lo que hace. Ahí está. La presión sistólica del ankle entre la presión sistólica de braquial. Ya hacen una regla de 3, le hacen, y esto básicamente es lo mismo. Aquí está. ¿Ya? Borderline es cuando ya está como de 0.9 a 1. Uno dice, puede que sea algo. Todavía no está en los niveles. Pero ya debajo de 0.9 ya uno puede diagnosticar la enfermedad, ¿no? Y de ahí entonces todo se clasifica si está leve, moderada, severa. Y severa es menor o igual a 0.4. Esto es importante, la parte de esta, porque hay limitaciones en cuanto uno hace un índice tobillo braquial. Usualmente uno hace, toma la presión sistólica de varias enfermedades, pero hay que tomar en cuenta cuando la arteria está calcificada, porque no puede dar valores del tanto confiables. ¿En qué patologías ustedes creen que la arteria puede estar calcificada? Digo, aparte de una enfermedad arterial severa. Sacando las vasculitis. Es la más común en el hospital. Los renales. Los pacientes renales tienen las arterias totalmente calcificadas.
Ya, cuando le van a sacar gasometría en un futuro, o ya están rotando en el hospital, ¿no? Sí, sí. Cuando le van a sacar gasometría, eso es un problema. Entonces, el estudio se hace de esta manera. Esto que está aquí es un estudio arterial no invasivo que va a sacar las presiones arteriales. Básicamente es una máquina que van a ponerle el brazalete en todos los segmentos arteriales del miembro inferior, ¿ya? Y va a sacar todos los pulsos sistólicos de los diferentes segmentos arteriales, tanto aortoiliacos, femoropopliteos, femorotibial y todos los que son infrapopliteos. Y esto entonces va a sacar con exactitud el índice de tobillo braquial. En este paciente, en este paciente, ¿tiene o no tiene enfermedad arterial periférica? Leve, moderada, severa. Severísima. No, bueno, severa al lado de acá y ya sería como moderada, ¿no? Del lado arterial. ¿Este paciente lo manejarían con manejo médico o le pasan cuchillo? Cuchillo, yo estoy de acuerdo. Vamos a operar a todo el mundo. Vamos a operar a todo el mundo. Hay que practicar. Y esta es una pletismografía que lo que va a calcular, lo que va a generar es la onda de la microcirculación. No hace un cálculo de la presión sistólica, sino lo que ve es la microcirculación en cada uno de los segmentos arteriales. Y ahí, como ustedes ven, las ondas que tienen como 3 picos, sube, baja y vuelve y sube, se le dice que es una onda trifásica. Una onda trifásica es lo normal. Ya cuando está solamente sube y baja, se dice que la onda está bifásica. O sea que ya hay algo que está interrumpiendo ya a la circulación en esa parte. Entonces, ya cuando la onda está abajo, que está totalmente aplanada, significa que la velocidad de ese flujo ha disminuido en comparación con el otro. Por eso es que se hace bilateral y esa es la magia que tienes con la otra pierna para compararlo, ¿ya? Entonces, este paciente, ¿dónde tiene la enfermedad? La tiene del lado acá. Pero si ya vieron con los niveles del índice tobillo-brazo, que está en punto 4 en el lado izquierdo, pero está en punto 5 en el lado derecho, pero acá la microcirculación está trifásica hasta el dedo del pie abajo. ¿Le meto cuchillo a la derecha o manejo médico? Le está llegando buena circulación al pie. Puede ser por la colateral. ¿Qué dice la guía? Puede ser por las colaterales. Ahí es donde entonces uno tiene que ver la clínica del paciente. Ahí es donde tú le preguntas, ¿tiene o no tiene claudicación? ¿Tiene o no tiene dolor en reposo? Porque puede que tenga la pletismografía así, buena circulación, pero me camina 3 pasos y se vuelve así, de una vez, apenas que usa la extremidad. Entonces todo va unado a la clínica. El Doppler se lo mandan a todo el mundo. Este es el estudio de elección de todos los pacientes. Les encanta el Doppler, pero adivinen que el Doppler no hace el diagnóstico. El Doppler en la enfermedad arterial periférica no hace diagnóstico. Te puede sugerir que algo está pasando si se lo mandan. Para mí es demasiado costoso y no va a lo que es, de verdad. Para mí lo que vale, o lo que las guías dicen, es que lo que vale es el índice tobillo braquial, ya en esa parte. El Doppler se usa más que todo en los pacientes que ya han sido intervenidos de una cirugía de revascularización de miembros inferiores, o le han puesto un stent o una angioplastía y tú quieres ver si la arteria mejoró el flujo. Y para eso entonces tienes que tener un control previo antes de la cirugía, y tú no lo haces para diagnóstico. Ojo, estoy hablando solamente para el seguimiento postoperatorio, ¿ya? El Doppler obviamente se puede usar para otras cosas porque es ideal y quizás el gold estándar ya en trombosis arterial, pero para este tipo de enfermedades no se usan como diagnóstico inicial. Y bueno, esto es lo que le dice acá. La angioresonancia dicen que es el estudio de elección para poder diagnosticar la enfermedad arterial periférica, pero ¿a quién le van a hacer angioresonancia en miembros inferiores? ¿Usted sabe cuánto cuesta una angioresonancia? O sea, es absurdo. Eso es de que países de primer mundo, allá Estados Unidos, todas estas cosas. Aquí jamás le mandaría eso. Acá lo que se hace y se ha visto que es mucho más reproducible, si quiere decir, es el angiocat, solamente que tiene sus limitaciones. El angiocat usa yodo, contraste iodado,
y se ve genial en una imagen, o sea, para presentarla del libro, en las revistas, en todas estas cosas. Pero adivinen que todavía no sigue pasando al índice tobillo-brazo. ¿Ya? Eso es más que todo para poder diagnosticar exactamente dónde tiene la lesión, ya, si quieren saber en qué segmento. Pero en cuanto al gol estándar para poder hacer ese tipo de cosas, la arteriografía siempre es la que manda. Y ahí es donde está el beneficio de la arteriografía, que la arteriografía te sirve como diagnóstico y terapia también. Porque si ves ahí donde, si le tiras el contraste, ves dónde está la obstrucción, por ahí mismo le puedes meter el stent o la angioplastía y tratarlo y abrir la arteria. Aquí no, porque es una imagen, después te lo reportan dentro de 3 días y tú, ok, ¿ahora qué hago con eso? Igual hay que hacerle entonces ahora el tratamiento. ¿Ya? Otro caso clínico, para no aburrirnos, un hombre de 45 años aparece en el servicio de urgencias con una extremidad inferior pálida, fría, sin pulso, parestésica, dolorosa y paralítica. El proceso comenzó repentinamente hace 2 horas. El examen físico no muestra pulsos en ninguna parte de la extremidad inferior. El pulso de la muñeca es 95, no está taquicárdico, pero extremadamente irregular. Este paciente que tiene. ¿Ah? Una arritmia, escuché por ahí. ¿Qué tipo de arritmia puede tener? Una FA, lo más común. Ya, pero 45 años, está como joven. Bueno, puede pasar. Pero sí. Entonces, ¿cuáles son las causas más comunes de isquemia aguda? Trombosis y embolismo arterial, como causa en un 80 a 90%. Si ustedes me dicen que las causas de una isquemia crónica, lo más probable es que sea la arteriosclerosis, ¿cuál es la causa entonces de una isquemia aguda? Una obstrucción súbita de la extremidad, y usualmente eso jamás o sea, una placa jamás va a crecer de manera rápida. Siempre es porque un trombo viajó de algún lado, obstruyó la arteria allí, y ahí es donde inició súbitamente el dolor, y usualmente entonces por los trombos o por los embolismos arteriales. Y esto puede ser por varias causas, ¿no? Usualmente lo más común es en personas jóvenes. Si le llega un paciente de 18 años con una isquemia aguda y se digo, me golpeé el pie, obviamente hay que pensar una vez que tiene una fractura, ¿ya? Pero si llega una mujer de 18 años en edad reproductiva con una trombosis arterial, anticonceptivo, exactamente. Todo va, hay que estudiar, ¿no? ¿Ya? Embolismos agudos usualmente se origina principalmente del corazón y puede ser causado por infarto agudo del miocardio, y esto es porque simplemente el músculo se debilita, se muere en esa parte, la sangre no le expulsa del corazón, sino que se queda redondando en el ventrículo, y ahí entonces se crean los trombos y entonces viaja. En la fibrilación atrial, la misma cosa, ¿no? Se quedó orando. Esta es una cirugía que hizo el doctor hace años. Es un reemplazo de válvula aórtica. Ahí está la válvula totalmente calcificada, que es lo blanco que ven allí. Y en la siguiente foto la sacan la válvula y miran hacia el ventrículo, y lo que sacan es esto, llenísimo de trombos. ¿Ya? Nada más para que vean, ¿ya?, lo que puede pasar cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca, infarto agudo del miocardio, todas estas cosas. De ahí sacaron ese montón de cosas. Los aneurismas, bueno, para el que no sabía, pues los aneurismas también, esto no solamente es una dilatación de la arteria, sino que en las paredes de la arteria tiene la placa, y esas placas se despegan y viajan hacia los miembros inferiores. Obviamente el tratamiento es el stent, ahí es como ven cómo ponen el stent. Esto es un esquema de cómo se genera la arteriosclerosis, después lo ven con calma. Este es el doctor hace un par de años, no muy atrás, realizando una angioplastía, y ahí es donde dicen que en las trombosis se puede originar también cuando uno hace cateterizaciones, arteriografías y todas estas cosas, porque uno va metiendo un cuerpo extraño en el vaso y vienen las plaquetas y dicen, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Un alambre. Y entonces va a generar trombos en esa parte, ¿no? Entonces por eso es que estos pacientes, cuando se les hace ese tipo de procedimientos, se tienen que parinizar para que no esté creando trombos. El
El radical hidroxilo dentro de la fisiopatología es el radical más dañino y actúa sobre la célula produciendo edema celular. A nivel de la microcirculación se libera granulocitos y enzimas proteolíticas que alteran la permeabilidad capilar produciendo edema celular también. Este edema lleva a la producción posteriormente de causa compresión de los capilares, arteriolas, empeorando aún más la circulación, desarrollándose un fenómeno de no reflujo. Long story short, este es el radical que daña a la arteria y causa la arteriosclerosis. ¿Ya? Esto es más de lo mismo, la embolectomía. Esto que está aquí es, nada más para que, bueno, si tienen curiosidad, un paciente que tuvo una sección de la arteria. Al final lo que tiene, cuando abrieron aquí, vieron que el extremo proximal de la arteria no estaba saliendo nada de sangre, pero cuando metieron el tubito ese y sacaron, ahí se sacaron ese pedacito de coágulos. Es uno de los mecanismos que usan para bueno, esto ya sería una revascularización, pero abierta, ¿no? En donde sacas el coágulo y eso usualmente es por isquemia aguda. Embolectomía femoral, esto es la misma cosa que les enseñé en el dibujito, pero en una foto. Meten una guía, allí sacan el coágulo de la arteria y le restablecen el flujo desde parte de arriba. La terapia trombolítica todavía se sigue usando, pero usualmente la terapia trombolítica, cuando ya uno tiene el coágulo, se tiene que usar en las primeras horas. Ya después, si el paciente llega, mire que tengo este dolor desde hace rato, me ocurrió ya hace tiempo. Usualmente no se usa cuando uno tiene isquemia crónica. Se usa más que todo cuando uno tiene isquemia aguda, ¿no? Para resolverlo y disolver el coágulo. Y lo que más se usan es estreptoquinasa o RTPA. Y es importante que la principal complicación de toda terapia trombolítica es el sangrado. Esto es más de lo mismo. La causa de la isquemia crónica obstructiva es la arteriosclerosis. Hay otros diagnósticos diferenciales. Este dibujito está bonito, este también. Estos son los sitios en donde pueden haber las obstrucciones y ya ustedes saben, ¿no? Siempre lo más común es que la claudicación inicie con dolor en la pantorrilla, pero puede ser que el dolor sea glúteo y uno piense, chuzo, estuve sentado todo el día ayer, me duele bastante, pero qué raro, porque cuando estoy sentado no me duele, cuando me paro tampoco, pero cuando empiezo a caminar, ahí me duele, ¿ya? Entonces siempre hay que pensar, porque ¿qué ustedes creen? Si me duele el glúteo, pero no la pantorrilla, ¿dónde está la obstrucción? ¿En qué segmento? Aortoiliaco, exactamente. ¿Ya? Aortoiliaco. Esta es la anatomía normal del glúteo. Usualmente en ese segmento aortoiliaco es el más común en datos de claudicación intermitente en jóvenes, ¿ya? Porque le da un síndrome que se llama el síndrome de Leriche, ¿ya? Y digo jóvenes, no 18, o sea, jóvenes menores de 60 se consideran jóvenes en esa parte, ¿ya? Y no solamente le va a dar la claudicación, la pérdida de pulsos femorales y todas estas cosas, sino lo más preocupante es que le da impotencia sexual, ¿ya? Por la circulación colateral insuficiencia hacia el pene, porque obviamente como se está obstruyendo lo que es los segmentos aortoiliacos, toda la circulación del pene viene por la arteria cual ilíaca interna, exactamente, o también llamada hipogástrica, ¿ya? Si le dice, ¿y cuál es la hipergástrica? Si hay una hipogástrica, ¿cuál es hipergástrica? No existe. No existe. ¿Por qué le dicen hipogástrica? ¿No? Si no hay una hipergástrica, no sé. No existe. Este es el síndrome de Leriche, una foto ahí. Ok, vamos a pasar rápidamente a el último caso clínico porque ya tiene que venir el doctor. Este es más casos. Esto ya después el doctor le pasa la diapositiva para que lo estudien con calma. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ajá, dime. ¿Dónde entra el uso de cirujación aquí?
Ya te lo voy a mencionar, y esa parte sí quiero hablarle de eso antes de terminar. Usualmente hay dos terapias cuando uno considera manejo médico en estas enfermedades arteriales. Uno es el uso de, bueno, está aquí, la pentosifilina, apúntenlo ahí, y el otro es el cilostazol. Son dos mecanismos que tienen diferentes mecanismos de acción, dos fármacos que tienen diferentes mecanismos de acción, pero usualmente se usa el cilostazol sobre la pentosifilina porque este es mucho más potente, no solamente causa vasodilatación, sino que también hace una inhibición de la agregación plaquetaria, ¿ya? Y se le da a todos estos pacientes que usualmente no tienen dolor en reposo, sino que dicen, doctor, yo camino de aquí a la parada y me da el dolor, pero mejora. Y nada más le da eso, acá se le da no, nada más cuando camino aquí a la parada, después no siento el dolor en todo el día. Ya, ok. Le das el tratamiento con cilostazol y dices, doctor, ya no me duele cuando llego a la parada. Ahora me duele cuando llego a la tienda que queda como 2 cuadras más de allá de la parada. ¿Ya? Entonces, ¿mejoró la calidad de vida o no? Sí mejoró, pero todavía le sigue doliendo. O sea, hay que ofrecerle, eso no es la cura, es solamente un paliativo dentro del tratamiento. ¿Ya? Y esta parte sí me gustaría que la vieran, que es la parte quirúrgica, ¿no? Usualmente cuando ya la enfermedad es severa y ya el paciente llega con un dolor en reposo, uno lo hospitaliza y uno le hace varios estudios, ¿no? Entonces uno le puede ofrecer la revascularización de la extremidad, igualito que el corazón. Le hacen una revascularización miocardia o le pones un stent coronario por un cateterismo. ¿Ya pasaron por cardio? Sí. Qué bueno. Estoy hablando bien. En la extremidad es lo mismo, o haces terapia endovascular con un stent o una angioplastía, o cuando decides si le haces una terapia abierta, una revascularización abierta. Entonces, usualmente eso depende de cada paciente, ¿no? Depende de la calidad de vida, porque usualmente los stents y las angioplastías tienen bastante tasa de reintervenciones. Los stents tú lo colocas, migran, se tapan, el paciente lo manda con anticoagulación, no se toma la anticoagulación, se vuelve, se tapa. O sea, hay mucho en esa parte. Entonces, imagínense poner un stent a una persona de 50 años y que se le tape eso. Entonces tienes que abrirlo, hay riesgo de que se le vaya la extremidad. Ya, eso se lo pones usualmente a las personas que ya mayores de 70 años, que el riesgo de la expectativa de vida es un poquito más baja, ¿no? Si el paciente va a vivir más de 10 años, usualmente se suele mandarle la terapia abierta, no la revascularización. Entonces, estas son las técnicas endovasculares. Este es un paciente que se le hizo una arteriografía. ¿En qué arteria es la que está tapada ahí, que se ve del lado derecho? ¿Quién me puede decir? ¿Qué se les ocurre? La ilíaca. ¿Ilíaca derecho o izquierda? Izquierda. ¿Ah? Izquierda. Izquierda. Y bueno, el caso clínico para finalizar. Un masculino de 78 años, el año pasado vino con síntomas de ciática. Le hicieron un angiocat. No sé por qué una ciática le hicieron un angiocat, pero ok. Le hicieron un angiocat y le encontraron una enfermedad arterial de la pierna derecha. Se le intentó hacer una cirugía endovascular en pierna derecha, no tuvo éxito. Como antecedentes personales, el paciente es solamente dislipidémico, no diabetes, no hipertensión, no fuma. Pero dentro de los antecedentes familiares, el papá murió de una infección, dislipidémico, la mamá murió a los 90 años, murió bastante adulta, y sufren todos de dislipidemia. Entonces, le hicieron un bypass coronario hace 30 años, o sea que ya tiene enfermedad coronaria, y otras patologías allí, no toma cardioaspirina de uso diario y viene con las piernas así. ¿Qué notan ahí en las piernas de diferente? Dentro de lo que se pueda ver, porque no se puede ver bien, les voy a decir yo. Tiene pérdida de vellos, piel brillante, se ven bastantes arañitas, no veo úlceras, ya. Le hacen un Doppler arterial y lo que ven es que tienen zonas de estrechez hemodinámica significativas secundarias a aterosclerosis en ambas arterias, en ambos miembros inferiores, ¿ya? Le hacen el pletismografismo y ¿qué ven allí?
disminuido en el lado derecho. Muy bien. Pero, ¿qué notan ahí raro? Notan de que la onda sí. ¿Qué pasó con la onda? No, sí, además es... Bueno, no, esta es microcirculación. Esta no es en la otra, esta es la microcirculación. Ya, todas se van a ver así igual. Aquí lo que uno ve más que todo es la velocidad, ¿no? Si está aplanado o no. Pero ustedes no notan que puede ser que allá arriba es aorto ilíaco, femoropopliteo, aquí vamos a decir que popliteo, acá empezando aquí las peroneas y abajo ya es abajo en la microcirculación. No, perdón. Arriba aorto ilíaco, femoropopliteo, aquí es ya abajo las peroneas y el que está más aplanado es la pedia. Abajo usualmente agarran la microcirculación de las interdigitales. Ahí ven que hay un aplanamiento súbito entre la peronea y la pedia, ¿verdad? Sin embargo, abajo entre las interdigitales está igual que la de arriba. ¿Qué puede estar pasando ahí? Ahí lo más probable es que la obstrucción esté debajo de la rodilla, ya que no le llega bien a la pedia, sin embargo tiene colaterales que están dándole buena microcirculación al pie. ¿Ya? Le hacen el angiocar aortofemoral y encontraron que tenía exactamente la placa donde les dije, a nivel de abajo de la peronea por allí. Entonces le hacen el examen físico y ven que tiene 2 cruces de pulsos en femoral, en el lado izquierdo, ¿no? Dos en el apopliteo, uno en el tibial posterior, dos en el tibial anterior. Pero en el lado derecho, donde vimos el problemita, tenía 2 en el femoral, 1 en el popliteo, 1 en el tibial posterior y 0 en el tibial anterior o en el pedio. ¿Qué creen ahí? Está disminuido en el popliteo, disminuido en el tibial posterior y el tibial anterior o el pedio no se siente absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, como diagnóstico, le pusieron que tiene una enfermedad arterial oclusiva de miembros inferiores, le hacen una aortograma, una arteriografía, le inyectan el contraste, se ve bien el área aortoilíaca, pintó bien, no se ve ninguna estenosis así evidente. Se van abajo, viene femoral, está llegando ahí a la pulpita y algo pasó ahí. Vamos de nuevo. Ahí va. Justamente ahí en la femoral, antes de llegar a la popliteo. Por eso es que tenía disminuido entonces en el popliteo y por eso. ¿Necesité el angiocat para poder diagnosticar eso? No. ¿Ven por qué es importante un examen físico? Más que todo. Aquí se ve con claridad después que le hacen la foto. ¿Qué pasó ahí? La colateral recanalizó la arteria después que pasó la poplitea abajo de la peronea y por eso es que tiene buena circulación a través del miembro inferior. Aquí lo que hicieron fue, le metieron una guía, llegaron hasta abajo, pasaron la obstrucción, que usualmente vieron que estaba por ahí por la femoral distal. Metieron otra guía. ¿Y eso qué es? Un gusano. No sé. ¿Qué? Un stent. Cerca. Un balón, exacto. Un balón de angioplastía. Ya. Usualmente inflan el balón hasta cierto punto donde supere más que todo y abra la arteria, abra la circulación. Ven que ahí estaba la obstrucción, ven como la mosquita.
abrieron toda la arteria. Y así se ve la arteria después de la angioplastia. La abrieron completamente y revascularizaron el miembro inferior. ¿Qué caso más interesante? Ya esto es más de lo mismo, más de lo mismo. Y bueno, la revascularización abierta, en donde no se hace endovascular, sino que se abre la misma arteria y usualmente, igual que hacen en el corazón, que sacan un injerto de esa vena o de otra arteria y hacen un puente, ¿no?, entre la arteria. En ese caso, si uno lo hubiese hecho abierta, ¿de dónde a dónde iría el puente? Fémoro. Popliteo, no, porque la obstrucción tenía en la poplita, no tenía nada de circulación ahí. Femorotibial, exacto. ¿Ya? De femorotibial, exactamente eso fue lo que se logró hacer. Este es otro caso. Se abrió allí en el segmento donde estaba popliteo. Usualmente pueden usar la safena contralateral, o si no tiene buena safena, porque no todo el mundo tiene buena safena, usan una prótesis de PTF, esa es una prótesis. Pegan ahí donde está el área femoral, se van hacia abajo y la pegan hacia abajo entre la... Y ahí se ve el injerto después de un año de una reconstrucción. ¿Ven? Es que todavía no tiene flujo ahí y se derivó entonces de donde tiene la obstrucción. Doctor, ¿Ah? ¿cómo yo sé cuándo usar una o la otra? Lo que acabo de decir, eso la verdad es que tiene varios criterios, ¿no? Pero depende mucho del paciente. Si el paciente tiene alto riesgo quirúrgico, ya tiene el dolor en reposo, pero es cardiópata, ya que no le puedes dar anestesia general, usualmente estos procedimientos endovasculares el paciente está despierto. Solamente le das como un bloqueo neuroaxial, o sea, raquidio, ya, y evitas a que estimules todo al paciente con la anestesia general, ya. En eso en una parte, y lo otro lo que dije es la expectativa de vida del paciente. No le vas a poner una cirugía abierta a una abuelita de 90 años que su expectativa de vida no se sabe si se va a morir el otro año, ya, por así decirlo, ¿no? Pero todas personas por debajo, por usualmente de los 70 años, que la expectativa de vida es que por lo menos vivan como 20 años más, tú no le vas a ofrecer que esos 20 años tengan más tasa de reintervenciones, sino que usualmente si está en buen estado general, una persona funcional, y tiene sus enfermedades, sus comorbilidades controladas, o no tiene comorbilidades asociadas, que puede pasar también, entonces le ofreces lo mejor, ¿no?, la revascularización abierta. Esto es más lo mismo y eso es todo. ¿Preguntas? Dime. Yo mencionó que la definición dijo comúnmente miembros inferiores. Ajá. Sí, pero ¿por qué tú crees que usualmente no hay tantos en miembros inferiores, miembros superiores? ¿Por qué quizás no hay claudicaciones tanto en los miembros superiores? Porque usualmente a lo largo de la vida, ¿qué usas más? ¿Los miembros superiores o los miembros inferiores? ¿Lo qué? Los superiores los usas más. Ya, tú usas más los brazos en toda la vida que las piernas. Hasta para hablar, tú mueves los brazos. Ya. Entonces, los miembros superiores tienen alta circulación colateral, demasiado, que a tal punto de que si inclusive ocurriera una obstrucción arterial a nivel de la braquial, puede que esté obstruida y quizás nadie se dé cuenta. ¿Ya? Pero entonces en ese caso, en tal caso, Ajá. no sé si usted haya visto alguna. Todavía no lo he visto. Y en este caso entonces no se podría utilizar el índice tobillo-brazo, ¿no? Lo más probable es que te salga alterado, y en ese caso entonces no es tanto, te va a salir, sí, puede que salga normal en esa parte. Puede salir encima de 1.3. Exactamente. Esa es buena pregunta, en verdad. Usualmente es mayor de 1.3, porque es al revés, ¿no? Cuando haces la relación. Sí, correcto. ¿Alguna pregunta? Bueno, los dejo con el doctor Rujano. Disculpa por quitarte casi media hora.
que pues, empezamos tarde. ¿Quieren 5 minutos? ¿Quieren 5 minutos para descansar, tomar café, ir al baño? Hay café, pero-